Sugerí en nuestra conversación anterior la necesidad de prestar atención al análisis que algunos autores han hecho sobre el diseño de los poderes de emergencia, de los poderes de excepción o de facultades extraordinarias en las constituciones latinoamericanas del siglo XIX como una de las factores que se han utilizado como interpretación o explicación de la inestabilidad política latinoamericana. Aguilar, Rivera y Negreto pusieron el énfasis en el deficitario diseño institucional de esos instrumentos en el constitucionalismo latinoamericano del siglo XIX. Primero, en su relativa ausencia en los primeros textos constitucionales de las primeras décadas de ese siglo, y luego la adopción a mediados del siglo XIX en varias constituciones, la Constitución chilena de 1833, la Constitución argentina de 1853, la Constitución mexicana de 1857, de estos instrumentos, pero asentados sobre un diseño deficitario que en general tendía a delegar en el Poder Ejecutivo la decisión de cuándo y cómo implementar esas facultades extraordinarias, relegándole al Congreso la posibilidad de controlar la misma, pero permitiéndole a los presidentes utilizar los periodos de receso para definir cuándo y en qué condiciones se utilizaban esos poderes de emergencia o de excepción. El abuso y la utilización desmedida de esos instrumentos llevó a otros autores a definir la presencia constante de esas facultades extraordinarias en los textos latinoamericanos como la presencia de una verdadera constitución de la tiranía. Así fue llamada por el historiador y politólogo Brian Loveman esta presencia permanente de las constituciones latinoamericanas de instrumentos de excepción: el estado de sitio, la imposición de ley marcial, la suspensión del habeas corpus, etcétera, etcétera. Para Loveman, la presencia de esos instrumentos en el constitucionalismo latinoamericano hacía imposible evadir las fuentes de inestabilidad y la tendencia secular hacia el autoritarismo en las naciones latinoamericanas. Solamente depurando las constituciones latinoamericanas de esos instrumentos podía aspirarse a hacer verdadero y genuino el espíritu liberal que impregnaba una buena parte de esos textos constitucionales. Aguilar, Rivera y Negreto disienten con Loveman. ¿No les parece que sea la presencia en sí de esos instrumentos lo que haya generado una tendencia al autoritarismo? Se preguntan con toda lógica si en ausencia de esos instrumentos en el siglo XIX, la tendencia a la inestabilidad política, a los levantamientos, a las rebeliones y a la construcción de poderes fuertes para reprimir esas rebeliones no hubiera tenido lugar. Con toda razón dudan que eso hubiera sido así y eligen poner el foco en el diseño, en particular que esos instrumentos tuvieron en esos textos constitucionales. Sugieren entonces que lo que es necesario es volver a pensar la experiencia histórica hispanoamericana como una prueba de fuego para la teoría del constitucionalismo liberal. Con esa sugerencia, Aguilar, Rivera y Negreto apuntan a dos objetivos. Primero, mostrar de qué manera no hay un excepcionalismo hispanoamericano en términos de inestabilidad política. Muy por el contrario, Hispanoamérica se constituye en un capítulo central para pensar sistemáticamente sobre las posibilidades y límites del constitucionalismo liberal en general. Segundo, apuntan a demandar dentro de la teoría liberal y dentro de la práctica política hispanoamericana un pensamiento más sistemático sobre el diseño de estos instrumentos. En tercer lugar, sugieren como una alternativa volver a mirar antecedentes históricos anteriores en la tradición del pensamiento político occidental. Tomando los textos del francés Benjamin Constant y su negativa rotunda a incorporar estos instrumentos en el constitucionalismo liberal, Aguilar, Rivera y Negreto sugieren que los liberales hispanoamericanos podrían considerar también ejemplos provenientes de otra tradición política occidental importante, el republicanismo, y usan los ejemplos de la República Romana como un modelo de incorporación de poderes de emergencia que podría resultar provechoso para pensar las experiencias locales. En Roma, la figura del dictador estaba rodeada de mecanismos institucionales que generaban incentivos para control mutuo entre distintos actores políticos. El Senado y los cónsules podían controlarse mutuamente en el proceso de declaración de un estado de emergencia
y a su vez de designación de un dictador y de delimitación de sus funciones como tal en el tiempo. Volver a pensar los poderes de emergencia desde esa perspectiva abre para el liberalismo constitucional latinoamericano la posibilidad de encontrar una clave que solucione, si consideramos a ese factor como uno de los elementos que ha perturbado la vida política institucional latinoamericana, que solucione, digo, ese problema. Finalmente, Aguilar, Rivera y Negreto plantean también un desafío de más largo plazo. Utilizan para eso los escritos del pensador alemán Carl Schmitt. Schmitt planteó en su libro Teología Política una denuncia muy contundente del liberalismo. Soberano, dijo Schmitt, es aquel quien decide sobre la excepción. Pretender que las leyes en sí mismas contemplen todos los casos de excepción es una ingenuidad. Schmitt sugería que debía reconocerse que el verdadero soberano era aquel que decidía por fuera de la norma sobre el estado de excepción. Para Aguilar Rivera y Negreto, el pensamiento liberal, no solo hispanoamericano, sino la teoría constitucional liberal en general, debe enfrentar ese desafío. La postulación de Schmitt fuerza al liberalismo en general a reconsiderar la manera en la que un orden liberal democrático debe enfrentar las situaciones de excepción. Las amenazas, los peligros de inestabilidad, los ataques a la seguridad interna o externa deben ser desarrollados o enfrentados utilizando mecanismos propios de la democracia liberal y no necesariamente recurriendo al gendarme extraconstitucional. En ese sentido, la reflexión sobre los poderes de emergencia es no solo una mirada sobre el pasado hispanoamericano y el análisis de las posibles causas de inestabilidad, sino también una reflexión y una invitación a pensar más sistemáticamente las posibilidades y límites del constitucionalismo liberal contemporáneo.